La zona de control de equipaje del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles quedó súbitamente bloqueada cuando los agentes del FBI ordenaron detener por completo el flujo de pasajeros en el área de inspección internacional. Una maleta plateada acababa de ser retirada de la cinta transportadora. Su armazón aparecía ligeramente deformado por un peso muy por encima de lo permitido. El escáner de seguridad mostraba una zona de alta densidad metálica que ocupaba casi todo el fondo de la maleta. El equipo técnico se aproximó de inmediato para abrir el precinto bajo la supervisión del jefe de operación en el lugar. Cuando rasgaron el forro interior, decenas de lingotes de oro envueltos en plástico quedaron al descubierto, reflejando una luz fría sobre la superficie metálica. Una red de contrabando acababa de ser interceptada en pleno corazón del mayor centro de transporte de Estados Unidos. Los miembros de seguridad levantaron barreras provisionales y colocaron biombos para bloquear la vista de los pasajeros. El agente encargado de verificar el código de la guía aérea descubrió que la maleta figuraba en la lista de equipaje de la tripulación, pero no en el manifiesto de pasajeros. Toda la tripulación fue retenida en una zona aislada de la terminal internacional. Sus teléfonos y tarjetas de acceso fueron incautados para analizar los datos. En cada lingote de oro había inscripciones grabadas a mano en chino. El equipo técnico encontró un microdispositivo de localización oculto bajo una capa de adhesivo epóxico industrial en una esquina de la maleta. El dispositivo no solo transmitía coordenadas, sino que también era capaz de simular la firma electrónica de carga técnica para burlar el sistema de inspección. El FBI amplió la inspección a toda el área de equipaje asociada a la tripulación. Se identificaron otros 3 bultos reforzados con fibra de carbono y núcleos del mismo metal pesado. Los resultados preliminares indicaron que la cantidad de oro transportada cuadruplicaba el límite permitido para envíos civiles. Los agentes de criminalística comenzaron el análisis in situ, mientras el equipo de investigación financiera rastreaba el flujo de dinero y los códigos de vuelo. La cadena de datos reveló que esa aeronave había realizado numerosos trayectos cortos sin pasajeros, volando entre pequeños aeropuertos de Texas, Arizona y Nuevo México. Desde el centro de coordinación, los agentes detectaron además 7 vuelos adicionales con el mismo código técnico, registrados a nombre de una empresa de transporte fantasma con sede en San Diego. La declaración de ruta de la tripulación contenía múltiples inconsistencias, en especial un aterrizaje en un aeropuerto privado de Phoenix, Arizona, que no figuraba en los registros públicos. La información fue remitida de inmediato a la Autoridad de Supervisión de Aviación Civil. En paralelo, el equipo financiero detectó un flujo de fondos que salía de una cadena de empresas en Los Ángeles hacia un banco privado en Ciudad de México, por montos que coincidían con el valor del oro recién incautado. El laboratorio confirmó que el metal presentaba impurezas típicas de yacimientos fuera de control estatal en Asia, al concluir que se trataba de un eslabón dentro de una red de contrabando transnacional. El FBI activó una operación especial con el nombre en clave Golden Fly. Toda la tripulación fue puesta bajo custodia para interrogatorios individuales. La lista de contactos y los diarios de vuelo quedaron bajo sello judicial para su análisis durante las tareas de limpieza de la escena. La señal electrónica del dispositivo de localización retirado de la maleta coincidió de pronto con unas coordenadas en las afueras de Phoenix. A partir de ese dato, el FBI determinó la existencia de un almacén de tránsito clandestino, sospechoso de funcionar como punto de reprocesamiento del oro descubierto. Una unidad táctica de respuesta rápida salió de la sede del FBI en Los Ángeles, en formación cerrada, rumbo directo al desierto de Arizona. La cacería había comenzado. El FBI acababa de poner en marcha la mayor campaña de persecución contra el contrabando de oro en la historia moderna de Estados Unidos. Y antes de seguir con los próximos acontecimientos, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. La sala de mando del FBI en Los Ángeles pasó a modo de emergencia en cuanto se descifraron los datos de la maleta de oro. En la pantalla principal,
Comenzaron a parpadear decenas de puntos luminosos, eran coordenadas de vuelo fragmentadas. Tramos enteros borrados del sistema de control de tráfico aéreo. El equipo de análisis espacial determinó que todas correspondían al mismo tipo de aeronave ligera, registrada a nombre de la compañía de carga privada Aurea Air Logistics, una entidad fantasma que solo existía sobre el papel. Todas esas rutas partían de Los Ángeles, cruzaban Arizona y se desvanecían cerca del desierto de Sonora, en dirección a México. El FBI coordinó de inmediato con la Autoridad de Aviación Civil y con la Unidad de Transporte Aéreo Federal para rastrear todos los datos de radar. Un vacío de señal aparecía de forma recurrente en determinadas franjas horarias, justo en los momentos en que los radares eran saturados con interferencias falsas. Eso demostraba que esta escuadrilla estaba equipada con tecnología de enmascaramiento de ruta, capaz de crear un corredor invisible en el espacio aéreo frente a las pantallas de control. Los agentes marcaron en rojo los puntos de pérdida de señal. Unidos entre sí, formaban una cadena continua que dibujaba una ruta aérea cerrada. Al final de esa ruta aparecía Phoenix, el lugar desde donde el dispositivo de localización de la maleta había emitido su última señal antes de ser neutralizado. El equipo de investigación se dividió en 3 frentes. Un grupo técnico se dedicó a rastrear el origen de las señales falsas. El grupo financiero siguió el rastro del dinero desde el Banco de Ciudad de México, retrocediendo hasta las cuentas en California. El tercer grupo recibió la orden de desplazarse al aeropuerto privado Channel Airb, que había recibido vuelos que nunca aparecieron en el sistema oficial de registro. Cuando las unidades llegaron, el portón del área de hangares estaba completamente cerrado. En el interior, una fila de naves de mantenimiento mostraba fuselajes repintados una y otra vez, letreros desvaídos y marcas recientes de neumáticos que indicaban que un avión había abandonado la pista hacía muy poco. La primera inspección reveló restos de combustible de aviación especial y largas huellas de tren de aterrizaje sobre el concreto. En la sala técnica encontraron un emisor de señal desmontado, con los componentes aún calientes. Eso confirmaba que la escuadrilla había despegado hacía muy poco. A partir de los datos residuales almacenados en el aparato, el FBI logró identificar la matrícula de la aeronave. Se trataba de un GSAM registrado a nombre de un ciudadano estadounidense de origen chino, antiguo piloto de aviación comercial. Ese individuo había desaparecido de su domicilio. Él y su familia habían abandonado Los Ángeles varios días antes. En la sede central, los analistas de inteligencia consolidaron los datos satelitales de las últimas 48 horas. Al menos en 3 ocasiones, la señal de radar procedente de la zona sonora DZ se había interrumpido. Coincidía exactamente con las salidas más recientes desde Arizona. Esas aeronaves aterrizaban de manera provisional en una franja de tierra cerca de la frontera. Entregaban la carga y regresaban al interior de Estados Unidos. El análisis de imágenes infrarrojas obtenidas de satélites comerciales mostró un movimiento de vehículos inusualmente intenso en esa zona. Varios camiones aparecían y desaparecían en cuestión de minutos. Para responder, el FBI puso en marcha el plan Skyrap, utilizando aviones de reconocimiento de gran altitud y drones militares para barrer todo el espacio aéreo del sur de Arizona. Cada firma térmica era seguida en tiempo real. Cada movimiento de las aeronaves privadas quedaba registrado. Las unidades tácticas terrestres, en coordinación con la policía, establecieron puntos de bloqueo en los caminos que conducían a la frontera. Mientras tanto, el equipo financiero presentó nuevos hallazgos. Los flujos de capital de Air Logistics convergían en una cuenta anónima controlada por Ramos, el jefe de un cártel mexicano. Era célebre en los circuitos de contrabando de oro y droga, y había eludido múltiples órdenes de captura internacionales mediante sobornos y empresas de fachada aparentemente legales. Los agentes concluyeron que la red utilizaba la vía aérea para sacar el oro del país, y luego lo blanqueaba a través del sistema de talleres de joyería de Ramos en Sinaloa. Las piezas iniciales encajaban. La tripulación era el eslabón de transporte.
Aurea era solo una pantalla y Ramos era quien controlaba todos los hilos. El FBI redirigió de inmediato la operación, pasó de una fase puramente técnica a una fase armada conjunta, movilizando unidades SWAT, apoyo aéreo y patrullas de la Guardia Fronteriza. En la sala de operaciones, un mapa de Estados Unidos y México ocupaba toda la pantalla principal. Una trayectoria en rojo partía de Los Ángeles, cruzaba Phoenix y descendía casi en línea recta hacia el sur, con su punto final en pleno Sinaloa. Se emitió la orden de persecución. El objetivo era interceptar la escuadrilla antes de que aterrizara, bloquear todas sus rutas de abastecimiento y capturar a Ramos junto con todo el oro de contrabando. Desde la base Luke, la unidad de respuesta rápida despegó. Los motores de los aviones especiales rugieron al unísono, dando inicio a una cacería interestatal en la que cada minuto podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de toda la operación. El convoy táctico del FBI cruzó a toda velocidad las afueras de Phoenix, mientras el polvo rojizo se pegaba a los parabrisas blindados. Las órdenes se transmitían en mensajes breves por el sistema interno de comunicaciones rodear el almacén número 4. Señalado como posible punto de transbordo de la red de oro ilícito. Las imágenes de los drones de reconocimiento mostraban 4 camiones desplazándose alrededor del complejo, con tanques de combustible en la parte posterior y una pista improvisada para aeronaves ligeras. El mando operativo concluyó que aquel depósito era el nodo de tránsito donde la escuadrilla fundía, aleaba y reempaquetaba el oro antes de enviarlo a México. El asalto se dividió en 3 ejes. El primero avanzó desde el norte, utilizando vehículos blindados para bloquear de lado a lado la entrada principal. El segundo se deslizó por el canal de desagüe, aproximándose al complejo por el flanco. El tercero lo formaban los tiradores selectos y el equipo de irrupción desde las alturas. Cuando se emitió la señal de ataque, toda la zona estalló en una nube de polvo iluminada por destellos. La puerta de acero del almacén fue volada con cargas dirigidas. Los agentes irrumpieron en el interior. No había mercancía apilada, sino filas de hornos de metal al rojo vivo. Trabajadores con máscaras de soldador estaban fundiendo oro para transformarlo en supuestos componentes industriales. Un grupo armado reaccionó de inmediato, desenfundó armas automáticas y se ocultó tras los bloques de carga. Las balas se incrustaron en las paredes de acero, levantando una lluvia de partículas metálicas. La unidad táctica respondió con ráfagas cortas, avanzando paso a paso en formación compacta. 2 sujetos fueron neutralizados cuando intentaban huir por la parte trasera del almacén. En la zona de hornos, el equipo técnico registró cientos de moldes nuevos y sellos falsificados de grandes marcas de electrónica. El oro era rebajado, mezclado y luego encapsulado en plomo para engañar a los escáneres. En una oficina lateral, el FBI incautó documentos de transporte y facturas vinculadas a la empresa Aurea Air Logistics, prueba directa del vínculo entre la tripulación aérea y la red de Ramos. El tiroteo duró menos de 10 minutos, pero fue brutal. Un agente resultó herido cuando una granada explotó contra un tabique, aunque las unidades mantuvieron la línea desde el nivel superior. El cabecilla del grupo de contrabandistas intentó huir por un conducto de ventilación. Los francotiradores en la azotea detectaron el movimiento y lo detuvieron con un disparo de advertencia. El hombre soltó la bolsa de documentos y corrió hacia una camioneta pick-up estacionada detrás del almacén. Era Ramos, el jefe que el FBI llevaba tanto tiempo buscando. La camioneta salió disparada entre el humo, dejando atrás el hangar envuelto en llamas por el combustible derramado de los tanques. El comandante en el terreno ordenó retirar a las unidades del área en llamas y pasar a la persecución móvil. Un dron siguió la estela de la pick-up y detectó que se dirigía hacia la autopista I-10. Las fuerzas de reacción rápida en Phoenix fueron desplegadas para establecer retenes, pero Ramos embistió el primer control. Golpeó 2 patrullas y las sacó de la carretera. La persecución había comenzado oficialmente.
Helicópteros del FBI fueron puestos en el aire para transmitir imágenes en tiempo real al centro de mando en Los Ángeles. En el almacén, el equipo técnico halló decenas de lingotes de oro, aún sin procesar, valorados en varios millones de dólares. Además, una lista de transporte detallaba puntos de acopio en El Paso, Tucson y Nogales, todos ellos pegados a la frontera mexicana. Eso demostraba que Ramos no solo movía oro por vía aérea, sino que también había abierto rutas terrestres para dispersar el riesgo. Cada envío estaba codificado con un número de vuelo y camuflado como carga de alta tecnología, mientras el grupo encargado de asegurar la escena terminaba su trabajo. La unidad de persecución seguía aferrada al objetivo. Los helicópteros de observación registraron cómo Ramos cambiaba de dirección una y otra vez, intentando perderse en la zona industrial del sur de Phoenix. Una patrulla federal volcó tras chocar con un camión que él dejó abandonado en la vía. Hubo heridos leves, pero la operación continuó. Las unidades de la Policía Estatal de Arizona fueron movilizadas de urgencia. Levantaron barreras para cerrar por completo la ruta hacia Tucson. La orden de captura fue elevada al máximo nivel, autorizando el uso de fuerza letal si Ramos intentaba salir del país. En su informe al centro de mando, el jefe de operaciones confirmó que el almacén de Phoenix estaba bajo control, que todo el personal dentro del complejo había sido reducido y que las pruebas estaban aseguradas. El objetivo principal, sin embargo, había conseguido huir en una pick-up cargada con la mayor parte del oro. Detrás de ese informe comenzaba otra fase, una cacería interestatal, en la que el FBI tendría que volcar todos sus recursos para impedir que el jefe del cártel mexicano cruzara la frontera. Las columnas de humo sobre el desierto de Arizona anunciaban que la fase más violenta de Golden Fly apenas estaba comenzando. La camioneta negra de Ramos salió disparada de los suburbios de Phoenix como una flecha. Sus ruedas trituraban la arena roja, aún impregnada del humo del almacén en llamas. Ramos iba al volante, con las manos aferradas al timón. En la batea, decenas de lingotes envueltos en plástico permanecían ocultos bajo una capa espesa de aceite de motor. Detrás de él, el convoy táctico del FBI ya había adoptado formación de persecución. Gigantescas nubes de polvo se alzaban sobre la autopista I-10, la arteria principal que cruza Arizona rumbo a la frontera con México. El comandante en el terreno ordenó cerrar todas las salidas. Cada caseta de peaje, paso elevado y cruce fue ocupado por la policía estatal. Desde el aire, un avión de reconocimiento del FBI seguía la señal del GPS oculto en uno de los lingotes, un dispositivo que Ramos aún no había descubierto. El sistema de rastreo mostraba un punto rojo desplazándose sin pausa, a una velocidad muy por encima del límite, siempre en dirección sur. El agente de guardia en el centro de Los Ángeles informó que el objetivo estaba intentando romper el cerco, cambiando de ruta cada 10 minutos y utilizando dispositivos de interferencia que provocaban cortes en el radar. El convoy del FBI incrementó la velocidad a poco más de 20 kilómetros. El equipo de reconocimiento terrestre ya veía la columna de polvo al frente. Ramos se mezclaba entre camiones de carga comerciales para despistar a los perseguidores. Una patrulla estatal intentó acercarse, pero él giró el volante de golpe y la obligó a chocar contra el separador central. El vehículo del FBI perdió el control, dio varios giros y causó un accidente leve a un coche civil. El comandante en el terreno ordenó retirar todas las unidades civiles del tramo, convirtiendo esa sección de carretera en un corredor exclusivo de persecución. Ramos siguió variando de dirección. Al ser acorralado cerca del cruce de Kyle Haven, dio un viraje brusco hacia el desierto, abandonando la autopista. El camino de tierra, lleno de baches, dificultaba el avance de los vehículos del FBI, pero el avión de reconocimiento no perdió nunca la imagen. Bajo una luz blanca y aplastante,
La pick-up avanzaba entre dunas bajas, golpeaba un contenedor abandonado y continuaba su huida. Las unidades terrestres desplegaron vehículos todoterreno especializados, dividiéndose en 3 ejes para cerrar el cerco sobre el objetivo. La persecución entró en una fase crítica. Una camioneta del FBI golpeó un obstáculo, volcó sobre el arcén y dejó a 2 agentes heridos. Los equipos de rescate fueron enviados de inmediato. A pesar de las bajas, la orden seguía siendo la misma: no permitir que Ramos saliera de Arizona. En el cielo, helicópteros de vuelo bajo comenzaron a desplegar equipos de respuesta rápida en los puntos donde las rutas se cruzaban con los viejos caminos del desierto. Francotiradores fueron posicionados a lo largo de las lomas bajas, listos para cortar cualquier intento de avanzar hacia la frontera. Ramos sabía que lo estaban cazando. Detuvo el vehículo en una gasolinera abandonada. Tomó un bidón de combustible y lo vació sobre la caja de la pick-up para disimular el olor del aceite mezclado con metal. Cuando la unidad de persecución llegó a las afueras de la zona, él volvió a encender el motor e intentó atravesar una cadena de colinas rocosas para reincorporarse a la autopista que lleva a Tucson. El helicóptero del FBI siguió pegado a su rastro, enviando imágenes al centro de mando en Phoenix. El punto rojo en el mapa se desplazaba ahora hacia el suroeste, directo a Nogales, el mayor paso fronterizo hacia México. La unidad táctica en Tucson recibió una alerta urgente: levantar barreras móviles y bloquear con vehículos blindados la autopista 19. Todo el tráfico civil fue desviado a rutas alternativas. Se emitió una orden de captura federal. Ramos no se detuvo. Aceleró. Embistió la primera patrulla y atravesó las barreras, dejando tras de sí una estela de humo negro. Los agentes se vieron obligados a disparar contra las ruedas traseras, pero solo consiguieron desestabilizar levemente el vehículo. Ramos lanzó un artefacto explosivo de baja potencia sobre el asfalto para frenar a sus perseguidores. La detonación dañó el vehículo de cabeza del FBI. El escenario se volvió caótico. El jefe de la operación ordenó activar un anillo de corte aéreo, una táctica que rara vez se utiliza. Un helicóptero de ataque de corto alcance despegó desde la base Davis-Monthan para volar en paralelo al objetivo y ejercer presión desde el aire, mientras las unidades terrestres lo acosaban desde abajo. Los equipos de bloqueo avanzaron en sentido contrario para obligar a Ramos a alejarse de las zonas pobladas. Cuando todas las rutas de escape quedaron cerradas, él desvió nuevamente su curso hacia el sureste, entrando en una zona de bosque seco pegado a la frontera. El informe enviado al centro de mando se reducía a una línea lacónica: el objetivo sigue en movimiento. Alta velocidad, conducta extremadamente temeraria, 2 vehículos dañados, 3 agentes heridos leves. El objetivo aún no ha cruzado la línea estatal de Arizona. La persecución seguía abierta, pero era evidente que Ramos estaba acorralado. Desde la maleta de oro descubierta en Los Ángeles hasta la caravana de vehículos atravesando el desierto, el FBI había pasado de la investigación a la cacería total. Por delante solo quedaba una opción: detenerlo antes de que sus ruedas tocaran la frontera con México. La pick-up de Ramos atravesó la franja fronteriza del sur de Arizona. Las ruedas saltaban sobre costras de arena reseca por el sol. Detrás, el convoy táctico del FBI se extendía en formación de persecución, mientras un avión de reconocimiento trazaba círculos sobre la zona, manteniendo el enlace constante. Desde el centro de mando en Tucson, el coordinador de la operación dirigía a todas las unidades como en un abanico, cerrando el cerco en torno a Nogales, el mayor punto de paso hacia México. La persecución entró en fase nacional, una operación conjunta entre el FBI, la patrulla fronteriza y fuerzas especiales de apoyo aéreo. Ramos lanzó la pick-up hacia una mina abandonada en medio de la cadena de colinas de Santa Cruz. Los antiguos túneles eran lo bastante amplios para permitir el paso de vehículos pequeños, dándole una cobertura temporal frente a la vista de los helicópteros. Cuando la unidad de persecución se acercó al complejo,
Solo encontró las huellas de los neumáticos perdiéndose en la oscuridad. Los agentes de avanzada entraron primero. Los faros de sus vehículos barrían las paredes de roca derrumbada. En ese instante, un estallido seco rompió el silencio. Una granada explotó bloqueando el paso y levantando una nube de polvo. La formación quedó partida en dos. 3 agentes resultaron heridos por la onda expansiva, y el comandante ordenó retirar al equipo de avanzada y rodear por completo la mina. A la luz tenue del crepúsculo, Ramos aprovechó el tiempo para cargar de nuevo el oro en un viejo vehículo todoterreno. Sabía que no podría llegar muy lejos, pero aún confiaba en cruzar la frontera, a solo unas decenas de kilómetros. Al salir del túnel se topó con un control de la policía estatal que bloqueaba el camino. Sin dudarlo, pisó el acelerador y embistió la barricada, dejando 2 patrullas gravemente dañadas y a un oficial herido leve. Aún así, las fuerzas mantuvieron la línea. Desde arriba, un helicóptero descendió de altura y enfocó sus potentes reflectores directamente sobre el vehículo objetivo. Ramos respondió lanzando un artefacto luminoso, una bengala señuelo diseñada para saturar los sensores y provocar interferencias en el sistema de rastreo. Durante unos minutos, el FBI redirigió la operación y desplegó unidades de fuerzas especiales terrestres con vehículos todoterreno pesados. 6 camionetas se dividieron en 2 columnas, cerrando la pinza desde ambos flancos de la colina, mientras los drones detectaban la firma térmica del objetivo en un cañón rocoso al este. Los agentes de asalto formaron un equipo de ataque rápido. Se aproximaron en silencio hasta quedar a poco más de 200 metros del vehículo de Ramos, pero él ya había detectado el movimiento. Una ráfaga de fuego automático golpeó el blindaje de uno de los vehículos. Los agentes respondieron con disparos de advertencia controlados, obligando a Ramos a internarse aún más en el bosque seco. El intercambio de fuego se prolongó por más de 10 minutos. El polvo del desierto y el humo de pólvora se mezclaban bajo el sol abrasador. Una unidad del FBI recibió un impacto directo. Una de sus ruedas delanteras estalló y el vehículo tuvo que retirarse. 3 cómplices que acompañaban a Ramos fueron abatidos o huyeron trepando la ladera. Los equipos médicos de emergencia llegaron para evacuar a los heridos, mientras la unidad de reacción rápida seguía enfocada en el objetivo principal. Las cámaras infrarrojas mostraban que Ramos todavía cargaba 2 grandes bolsas llenas de oro, tan pesadas que tuvo que reducir la velocidad. Cuando el sol comenzó a caer, toda la zona del bosque seco quedó bañada por la luz de los focos de los helicópteros. Ramos abandonó el vehículo. Tomó parte del oro y empezó a buscar una ruta entre los pasos estrechos de la montaña rumbo a la frontera mexicana. Los francotiradores lo observaban desde lejos, pero no podían abrir fuego debido al terreno irregular. El equipo de asalto terrestre siguió el rastro térmico, avanzando metro a metro entre las rocas. En el cielo, los drones registraban la silueta diminuta de un hombre moviéndose a toda prisa, con decenas de agentes cerrando el cerco detrás de él. Por un instante, Ramos se detuvo al borde de un barranco y arrojó parte de los lingotes al vacío para aligerar la carga. Las barras de metal destellaron a la luz del atardecer mientras caían. Él miró hacia atrás y vio el resplandor de las linternas tácticas acercándose. En lugar de rendirse, se lanzó por la ladera, rodó sobre la arena y desapareció entre los matorrales de cactus. Un agente de persecución resbaló y cayó, pero aún alcanzó a hacer la señal convenida. Todo el sector quedó cercado en forma de semicírculo. Todas las rutas de salida fueron selladas. Cuando la noche cubrió el desierto, los puntos de luz de las linternas dibujaron una línea continua a lo largo de la cresta. El jefe de la operación envió el último parte del día. El objetivo seguía con vida, iba armado y se dirigía a la frontera. 4 agentes heridos, 2 vehículos destruidos, la zona completamente aislada. A lo lejos, el motor de la camioneta de Ramos aún se oía, cada vez más débil, mezclado con el golpeteo del metal suelto en la caja de carga.
La cacería llevaba más de 10 horas. La línea que separa a Arizona de México estaba ya a solo unos cuantos kilómetros. Todas las unidades recibieron la misma orden: mantener la presión y prepararse para el enfrentamiento final en la frontera. Con las primeras luces del amanecer, el desierto de Nuevo México se tiñó de un brillo dorado apagado. El escuadrón de drones de reconocimiento del FBI detectó una firma térmica desplazándose hacia el sureste, cerca del pequeño pueblo de Douglas, pegado a la frontera mexicana. Aquel punto rojo era Ramos. Conducía una nueva pickup robada de un rancho al costado del camino. La caja todavía estaba impregnada de aceite negro, camuflando los lingotes de oro que le quedaban. La información llegó al centro de mando en Tucson. La orden de captura nacional fue elevada al nivel máximo. Las unidades especiales en tierra maniobraron para concentrarse en el corredor fronterizo, sellando todos los posibles pasos irregulares. La zona por donde Ramos avanzaba era un terreno seco y ondulado, flanqueado por afloramientos de roca caliza y extensos campos de cactus. Un helicóptero de reconocimiento lo seguía desde baja altura, enviando una secuencia continua de imágenes en tiempo real. Ramos aceleró a través de un mar de polvo rojo, directo hacia la valla metálica que marcaba la línea entre ambos países. El jefe de la operación ordenó levantar barreras móviles, vehículos blindados, vallas provisionales y bandas de pinchos para reventar neumáticos. Sin embargo, Ramos siguió avanzando. Cambiaba de dirección una y otra vez, lanzando la camioneta por senderos rurales para esquivar el cerco minuto a minuto. La unidad de fuerzas especiales al frente ejecutó una maniobra de pinza de acero, un bloqueo cruzado. 2 vehículos blindados avanzaron desde el oeste para cerrarle el paso, mientras el equipo de asalto rápido irrumpía desde el este. Cuando la distancia se redujo a menos de 1 kilómetro, Ramos hizo subir de golpe la camioneta por la ladera. Las ruedas resbalaron sobre la grava suelta. Nubes de humo blanco se elevaron y el helicóptero descendió de altitud, emitiendo señales de advertencia. Él respondió con una ráfaga corta de su fusil automático, robado en el almacén horas antes, impactando contra el vehículo de mando y destrozando el parabrisas. Un agente resultó levemente herido, pero la formación mantuvo la presión. La persecución se convirtió en un enfrentamiento abierto. El equipo de asalto respondió con granadas de humo, dividiendo la formación en 2 columnas que cerraron el cerco. Cuando la visibilidad cayó, Ramos saltó de la camioneta, tomó la bolsa de oro y corrió directamente hacia la valla fronteriza. Los francotiradores lo siguieron con sus miras y fijaron el objetivo, pero no recibieron autorización de disparar. Había civiles trabajando en una granja cercana. Ramos aprovechó esos segundos para deslizarse por un canal de tierra profunda, oculto bajo la ladera rocosa. Detrás de él, la camioneta que había abandonado explotó cuando un disparo alcanzó el tanque de combustible, levantando una columna de humo negro. Los equipos médicos se detuvieron para comprobar si había víctimas adicionales. Otro contingente siguió adelante, utilizando cámaras infrarrojas para rastrear la firma térmica del fugitivo. Sobre la arena ardiente, la silueta de Ramos destacaba como una franja luminosa en movimiento. El comandante ordenó cerrar un anillo interno, no permitirle avanzar ni 1 metro más. Cuando el cerco se cerró, Ramos se incorporó de pronto y abrió fuego en ráfagas. Las balas golpearon los vehículos de bloqueo, arrancando chispas del blindaje. Los agentes respondieron con fuego controlado, apuntando bajo para obligarlo a permanecer pegado al suelo. 2 de sus acompañantes cayeron abatidos en el acto. Ramos siguió arrastrándose hacia el muro fronterizo, que ya estaba a solo unos cientos de metros. El viento levantaba polvo y traía consigo el olor acre de metal quemado de los vehículos calcinados. El jefe de la operación ordenó fijar definitivamente el objetivo y concentrar todo el fuego en la zona de la valla. Cuando Ramos levantó el arma para disparar de nuevo, una bala de las fuerzas especiales le atravesó el hombro y lo hizo caer. Los agentes se abalanzaron sobre él,
Lo redujeron en cuestión de segundos y aseguraron el arma y la bolsa de oro. El escenario tras el tiroteo quedó cubierto por una neblina gris de humo. 3 agentes estaban heridos leves y un vehículo blindado había sufrido daños en la parte frontal. El equipo de criminalística recuperó todas las pruebas: 37 lingotes de oro macizo y una bolsa de documentos con las huellas dactilares de Ramos y sus colaboradores. Del lado mexicano, la Policía Federal fue alertada para sellar la línea de valla y evitar que cualquier cómplice cruzara de vuelta la frontera. Toda la zona quedó bajo control operativo del FBI desde el centro de Tucson. La orden de aseguramiento se transmitió y confirmó. El objetivo: Ramos había sido capturado. El sector fronterizo estaba estabilizado y las pérdidas eran asumibles. El jefe de la operación bajó del vehículo y avanzó sobre la arena aún humeante. Frente a él, la valla fronteriza brillaba con destellos de acero bajo el sol. La persecución de un día entero había terminado en violencia, heridos y oro derretido sobre la tierra del desierto. Pero para el FBI, aquello era solo la superficie. Bajo esa capa de arena, la red levantada por Ramos aún tenía docenas de eslabones ocultos. Y la siguiente fase de la ofensiva ya estaba redactada desde esa misma mañana, cuando Ramos, herido pero no del todo vencido, fue trasladado junto a las evidencias. Se produjo el giro inesperado. Aprovechó un descuido. Embistió a 2 agentes y los tiró al suelo. Le arrebató un arma y comenzó a disparar a ciegas mientras corría hacia la valla fronteriza, en medio del caos. Lanzó granadas de humo señalizadoras a su alrededor, levantando una cortina densa que cegó a todos. El helicóptero de reconocimiento, que acababa de descender para tener mejor ángulo, perdió la línea de visión. Entre la niebla gris, Ramos se arrastró hasta un hueco en un tramo antiguo de la valla y lo atravesó, desapareciendo en dirección a la vía férrea comercial que estaba a menos de 2 kilómetros. El FBI lanzó de inmediato la segunda fase, una persecución total, sin límites de terreno. El jefe de la operación ordenó movilizar todos los medios aéreos y bloquear cada tramo de la línea ferroviaria rumbo a El Paso, del otro lado. La patrulla fronteriza mexicana fue informada para coordinar un cierre por adelantado sobre el desierto. Los helicópteros del FBI barrían la vía con sus focos, cada haz de luz cortando la noche como una cuchilla. En tierra, los convoyes de fuerzas especiales avanzaban por caminos paralelos, listos para interceptar cualquier cruce. Ramos ya había elegido su próxima vía de escape, un tren de carga de casi 1 kilómetro de longitud que acababa de iniciar la marcha desde una pequeña estación llamada Douglas Freight. Se pegó al último vagón y, usando un gancho metálico, trepó en cuestión de segundos. Sobre el hombro seguía cargando la bolsa de oro manchada de sangre y arena. Cuando el tren empezó a ganar velocidad, Ramos se deslizó entre 2 contenedores, abrió uno de ellos y se escondió dentro junto con el oro. Planeaba cruzar la frontera usando esa misma ruta comercial, un método que ya le había permitido varias veces mover oro al otro lado con seguridad. En el aire, un avión de reconocimiento detectó un movimiento térmico anómalo dentro del convoy. Las imágenes enviadas al centro de mando mostraban un punto caliente desplazándose entre los vagones. La orden llegó de inmediato. Había que interceptar sobre la vía. 2 helicópteros del FBI adoptaron formación. Uno se mantuvo en altura como plataforma de vigilancia. El otro bajó para volar en paralelo al tren. En tierra, los vehículos de fuerzas especiales rodearon las colinas bajas para cortar la vía férrea por delante. La persecución se prolongó en plena noche del desierto. Los haces de luz desde el cielo se reflejaban en la carrocería de acero del tren, creando una escena brillante y tensa. Ramos ya había sido localizado. Forzó la tapa del contenedor y trepó hasta el techo del vagón. El viento golpeaba con tanta fuerza que la bolsa de oro estuvo a punto de arrancarse de su hombro. Uno de los helicópteros se aproximó y lanzó un mensaje por altavoz exigiendo su rendición. Pero Ramos respondió con una ráfaga dirigida al rotor. Los disparos fallaron, pero bastaron para obligar a la aeronave a ganar altitud
Sobre la vía, el convoy del FBI aceleró, con los faros clavados en el tren que corría a más de 100 km/h. Los agentes usaron cables y ganchos para aproximarse y prepararse a abordar. En el techo del vagón, Ramos se defendía con desesperación. Empezó a lanzar lingotes de oro hacia las vías, intentando descarrilar a los vehículos que lo perseguían. Uno de los bloques impactó contra el parabrisas de una camioneta del FBI. El conductor perdió el control. El vehículo se deslizó y volcó en la cuneta. El informe de daños se transmitió al instante: un vehículo fuera de servicio. 2 agentes heridos leves. El jefe de la operación no ordenó detenerse. Mandó al helicóptero de ataque acercarse todavía más y descender una línea de rapel sobre el techo del tercer vagón. Un agente de reacción rápida se deslizó por la cuerda y se aferró al costado del tren. El primer agente que logró subir al techo avanzó reptando hacia Ramos. Este se giró y abrió fuego. Una bala rozó el hombro del agente. Los 2 se enzarzaron en una lucha cuerpo a cuerpo bajo el viento huracanado, donde cada golpe podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ramos intentó tirar de la palanca para desacoplar el vagón y dejar atrás a sus perseguidores, pero el agente alcanzó a propinarle una patada que lo desequilibró. Ambos rodaron por el techo del vagón, mientras la bolsa de oro se precipitaba hacia el vacío y los lingotes brillaban a la luz de los focos del helicóptero. El tren entró en una curva a demasiada velocidad y el vagón comenzó a sacudirse violentamente. El agente se aferró a la línea de seguridad. Ramos resbaló hasta el borde del techo. Intentó sujetarse, pero la pérdida de sangre lo había debilitado demasiado. Su cuerpo salió despedido fuera del tren. Cayó por la ladera de arena y rodó cuesta abajo hasta quedar inmóvil. El agente hizo la señal para detener la persecución directa y marcó la posición para las unidades terrestres. El helicóptero enfocó el área, delineando la zona de aterrizaje. Cuando el equipo de rescate llegó, Ramos seguía con vida, tendido en la arena, con un lingote de oro aún apretado en la mano. Lo subieron a la camilla en silencio, mientras la luz de los faros revelaba un rostro cubierto de sangre y polvo. El tren fue detenido de emergencia y todo el oro esparcido a lo largo de la vía fue recuperado bajo supervisión del FBI. La persecución desde el aeropuerto de Los Ángeles hasta el desierto de Nuevo México terminó con una imagen tan épica como brutal: un contrabandista legendario, abatido sobre la misma línea férrea que había utilizado para sacar oro del país, y una operación del FBI que quedaría registrada como una de las cacerías más grandes en la historia reciente de Estados Unidos. Ramos fue trasladado en helicóptero médico, pero cuando el convoy de fuerzas especiales cruzaba la zona de matorrales secos, recuperó la conciencia. A pesar de tener las manos esposadas, usó una pequeña daga escondida en el cinturón para cortar las bridas. Atacó al agente sentado a su lado y se lanzó hacia la puerta. Su cuerpo salió disparado fuera de la aeronave y cayó sobre un terreno baldío, muy cerca de la frontera mexicana. El impacto le fracturó el hombro, pero aún tuvo fuerzas para arrastrarse hasta un complejo industrial abandonado al otro lado de la valla. De inmediato, el FBI ordenó el cierre total de la frontera y solicitó la cooperación de México. La orden de captura pasó de vivo o muerto a no debe cruzar bajo ninguna circunstancia. El polígono industrial donde Ramos se escondió había sido antiguamente un centro logístico, con decenas de almacenes de acero, contenedores y depósitos de combustible en desuso. Las cámaras infrarrojas del FBI detectaron una figura desplazándose entre las naves. Dentro del complejo, Ramos encontró un viejo camión de carga. Cargó el oro en la caja, vertió más combustible sobre él para camuflarlo y encendió el motor, apuntando directamente hacia la salida sur. Afuera, las unidades de fuerzas especiales habían levantado un cordón de vehículos blindados y vallas móviles, formando un semicírculo que bloqueaba por completo la salida. La persecución se convirtió en un enfrentamiento frontal. Ramos pisó a fondo y embistió la línea de vehículos. Metal contra metal, una lluvia de chispas saltó al aire. Su camión quedó atrapado entre 2 capas de acero. Mientras el humo empezaba a elevarse, un agente,
apostado sobre el techo de un blindado. Saltó al suelo y le hizo señas para que se rindiera. Ramos respondió con 3 disparos directos. Las unidades de reacción rápida abrieron fuego de supresión al instante. Los disparos retumbaban. Las balas golpeaban la chapa de los vehículos y formaban una cortina de chispas. Un agente resultó herido en el hombro. Otros 2 salieron despedidos por la onda expansiva. El humo y las llamas se propagaron a lo largo de la hilera de contenedores. Los lingotes en la caja del camión empezaron a derretirse, proyectando sobre el suelo un resplandor espeso, como un río de lava metálica. Ramos seguía atrincherado en la cabina. Gritó algo en español, sacó un encendedor y se preparó para volar el vehículo. Los francotiradores apostados en las alturas dispararon primero. Un único tiro atravesó el parabrisas e impactó en su hombro derecho, haciéndolo caer. Las unidades de asalto corrieron hacia adelante. Rompieron la puerta y lo sacaron a la fuerza de la cabina. Al mismo tiempo, el módulo de combustible explotó de manera secundaria debido al calor extremo. Una nube de humo negro se enrolló sobre el cielo. Los equipos de bomberos sofocaron las llamas mientras los técnicos recuperaban con rapidez las bolsas de oro que aún quedaban. El tiroteo había durado apenas 10 minutos. 6 sospechosos mexicanos que habían montado una emboscada en los alrededores del almacén fueron detenidos y otros 3 resultaron heridos. Todo el tramo fronterizo quedó temporalmente cerrado para asegurar la escena. Ramos yacía inmóvil sobre la camilla, los ojos abiertos de par en par y la respiración cada vez más débil. Fue trasladado a un puesto médico de campaña instalado allí mismo, bajo vigilancia armada. En la ambulancia, su mano seguía aferrando un trozo de lingote chamuscado, la última prueba material de toda la red. Cuando el área quedó totalmente bajo control, el FBI y la policía mexicana iniciaron un registro completo del complejo. El resultado fue claro: aquel lugar había funcionado como un centro de tránsito transfronterizo, donde el oro se volvía a fundir. Se mezclaba con otras aleaciones y luego se enviaba a talleres de joyería en Sinaloa, bajo el piso de concreto de uno de los almacenes. El equipo técnico encontró un sótano con cajas fuertes calcinadas. Dentro aún quedaban más de 70 lingotes y numerosos expedientes de transacciones. Los contratos falsos, las órdenes de transferencia y los indicios de bancos internacionales llevaban todos la firma de Ramos. El informe final de la operación Golden Fly fue enviado directamente a Washington, la red de contrabando de oro a escala internacional, que unía a tripulaciones comerciales, magnates chino-estadounidenses y el cártel mexicano. Quedaba oficialmente desmantelada. Más de 140 lingotes incautados, 9 sospechosos detenidos, 21 cuentas internacionales congeladas, cifras frías, pero detrás de ellas había meses de vigilancias, persecuciones y también bajas. Ese mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció, junto con las autoridades mexicanas, una ampliación de las investigaciones para atacar toda la cadena de lavado de dinero transnacional. Al mediodía, cuando el humo por fin empezó a disiparse, las unidades de fuerzas especiales recogieron los lingotes que todavía quedaban esparcidos sobre la arena, placas de metal oscurecidas por el fuego. Un agente cerró su cuaderno de notas. En la portada había escrito, con letra apresurada, «Aquí termina». Pero ninguno de ellos creyó realmente que aquello fuese un punto final. Detrás de Ramos, decenas de figuras seguían ocultas en redes financieras clandestinas que se extendían de Los Ángeles a Sinaloa. Todo había terminado, pero solo por ahora. El informe de cierre dejaba claro que el objetivo Golden Fly se consideraba cumplido, pero que el riesgo de reactivación seguía siendo alto. La recomendación era mantener la vigilancia sobre todas las rutas de aviación privada en el suroeste. En la sala de evidencias, los lingotes descansaban inmóviles bajo la luz blanca de los tubos fluorescentes. Ya no eran mercancía,
Eran el símbolo de una guerra silenciosa, librada en la frontera donde la línea entre lo criminal y lo legal es tan delgada como la capa de polvo del desierto sobre el metal. Y en ese brillo frío del oro, el precio de la justicia ya había sido pagado por completo. No con declaraciones públicas, sino con el silencio de quienes caminaron entre fuego y acero para sostener, un día más, la frontera de la ley.